Mi nombre es Víctor y quiero contarte una historia que cambió mi vida por completo. Esto sucedió el verano pasado en Chicago, cuando yo trabajaba como gerente en una gran empresa de trading y mi esposa Eveina era diseñadora de interiores. Todo comenzó con cosas pequeñas. Eveina empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, hablando de proyectos complejos y clientes exigentes. Yo la creí. Su carrera estaba realmente despegando y estaba recibiendo más encargos. Pero el verdadero shock me esperaba más tarde. Una tarde, cuando ella llamó otra vez por otro retraso, decidí sorprenderla en la oficina con flores y su café favorito. Quería invitarla a cenar en ese restaurante italiano que tanto le gustaba. Llegué a la dirección y vi que el edificio de oficinas estaba oscuro y el guardia de seguridad dijo que todos se habían ido a las 5. Llamé a Eveina y ella dijo, «Cariño, voy a trabajar un poco más. El cliente quiere hacer cambios en el proyecto. No me esperes para cenar». Fue entonces cuando me di cuenta de que algo no estaba bien. Pero lo peor aún estaba por venir. Decidí conducir por la ciudad y pensar en qué hacer. Mientras conducía por una zona residencial del centro, vi una figura familiar cerca de una elegante casa adosada. Era Eveina. Estaba de pie en los brazos de un hombre desconocido de unos 40 años con un traje caro. Se estaban besando en la puerta de entrada tan tiernamente como lo hacíamos nosotros antes. Mi corazón casi se detuvo. Estacioné detrás de unos arbustos al otro lado de la calle y observé. Una hora después, salieron juntos de la casa y él la metió en un taxi. Yo lo seguí a distancia. El taxi se detuvo cerca de nuestra casa. Eveina se bajó, sacó su teléfono y me llamó. «Acabo de llegar a casa. Estoy tan cansada. Este cliente es tan exigente. Me voy directo a la cama. Te quiero». Yo estaba sentado en mi coche a unos metros de ella, escuchando estas mentiras. Pero el verdadero shock aún estaba por llegar. Los siguientes días caminé como en una niebla. No podía concentrarme en el trabajo. Pensaba constantemente en lo que había visto. Una parte de mí quería confrontarla, pero decidí averiguar más. Empecé a seguir a Eveina. Una semana después, cuando ella volvió a ir a una reunión de negocios, la seguí a distancia. Realmente fue a esa misma casa adosada. Esta vez esperé cerca durante 3 horas hasta que ella salió. Pero el descubrimiento más doloroso me esperaba en casa. Esa misma tarde, Eveina llegó a casa inusualmente tarde. Dijo que había estado trabajando con un cliente difícil y parecía cansada. Fingí estar dormido cuando ella se acostó, pero no podía dormir. Algo dentro de mí me decía que revisara su teléfono. Alrededor de las 3 de la mañana, cuando Eveina dormía profundamente, tomé cuidadosamente su teléfono. Ella siempre había sido descuidada con la privacidad. Sin pantalla de bloqueo, todas las notificaciones visibles. Lo que vi allí hizo que mi sangre se helara. Mensajes con alguien llamado Richard. Fotos íntimas, confesiones de amor, planes detallados de encuentros. Desplacé meses de correspondencia y cada mensaje era como un cuchillo en mi corazón. Pero lo que más me impactó fue lo que me asqueó. En una de las conversaciones recientes, Richard escribió, «¿Cuándo vas a dejar finalmente a Víctor? Estoy cansado de esconderme». Y Eveina respondió, «Pronto, cariño. Solo estoy esperando el momento adecuado». Él es tan ingenuo. Cree todo lo que le digo sobre el trabajo. A veces incluso me da pena. Pero, ¿qué puedo hacer? Ya no lo amo. Discutieron cómo ella me pediría dinero para un supuesto nuevo gran proyecto, pero en realidad para su viaje juntos a Europa. Planearon cada detalle de este engaño. E incluso Eveina escribió, «Víctor es tan predecible. Le diré sobre un cliente importante que quiere invertir en mi carrera y él inmediatamente me dará el dinero. Confía en mí tan ciegamente». Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies, pero la parte más humillante aún estaba por llegar. Encontré correspondencia donde hablaban de mí como si fuera una especie de inconveniente. Richard escribió, «Tu marido parece un tipo aburrido. ¿Cómo es que te casaste con él?» Y Eveina respondió, «Antes era diferente. Era confiable, estable, pero ahora me doy cuenta de que necesito pasión, no estabilidad. Tú me das lo que Víctor nunca pudo». Se reían de mis regalos y de cómo intentaba ser romántico y de cómo me preocupaba por sus retrasos en el trabajo. Eveina incluso le envió a Richard fotos de las flores que le llevé con el pie de foto. «Mira lo que trajo el pobre. No tiene idea de que estoy pasando esta noche contigo». Al leer esto, sentí no solo dolor, sino una profunda humillación. Todo mi amor, mi cuidado, mi confianza, todo se convirtió en tema de bromas para ellos. Pero el golpe final fue el descubrimiento de sus planes detallados.
En los mensajes recientes, discutieron cómo Eveina presentaría la demanda de divorcio y se quedaría con la mitad de todo lo que yo poseía. Richard, que resultó ser abogado, le dio consejos sobre cómo maximizar sus ganancias en el divorcio. Planearon alegar que yo era emocionalmente inaccesible y que el matrimonio se rompió debido a mi incapacidad para entender su naturaleza creativa. Además, descubrí que Richard estaba casado. Tenía una esposa llamada Marta y 2 hijos, pero planeaba dejarlos por Eveina. Discutieron cómo organizar correctamente ambos divorcios para poder estar juntos con las mínimas pérdidas financieras. Esa noche me senté en la sala de estar hasta el amanecer, revisando todos sus mensajes. Vi cómo mi matrimonio había estado muriendo durante meses mientras yo vivía en completa ignorancia. Cada «te quiero» de Eveina, cada beso, cada sonrisa, todo era falso. Pero lo más terrible fue darme cuenta de cuánto tiempo había durado. Mirando las marcas de tiempo, me di cuenta de que su aventura había comenzado hace 8 meses. 8 meses durante los cuales yo seguía amando, confiando y cuidando a una mujer que me traicionaba todos los días. 8 meses durante los cuales cada viaje de negocios, cada retraso en el trabajo, cada noche cansada era en realidad tiempo pasado con otro hombre. Recordé todas esas noches en que ella llegaba a casa cansada y yo le preparaba la cena, le daba masajes, escuchaba sus historias sobre su difícil día de trabajo. Ahora sabía que estaba cansada de encuentros apasionados con su amante y que sus historias sobre el trabajo eran mentiras cuidadosamente elaboradas. La realización de lo ingenuo que había sido fue quizás más dolorosa que la traición misma. A la mañana siguiente, Eveina se despertó como si nada hubiera pasado. Me besó en la mejilla, dijo que me amaba y empezó a hablar de sus planes para el día. «Tengo una reunión importante hoy», dijo, «con un nuevo cliente que podría darme un gran proyecto. Es posible que llegue tarde a casa». Ahora sabía que ese nuevo cliente era Richard y que planeaban pasar todo el día juntos en algún hotel. Tomé una decisión que lo cambiaría todo. Ese día, en lugar de ir al trabajo, fui a ver a un abogado. Llevé impresiones de todos los mensajes que había encontrado y el abogado dijo que era más que suficiente para un divorcio a mi favor. Pero decidí no apresurarme. Quería entender el alcance completo de su engaño. Y lo más importante, quería que la esposa de Richard, Marta, también supiera la verdad. Ella merecía saber qué clase de hombre era con el que estaba casada. Me tomó una semana encontrar la información de contacto de Marta. Richard era efectivamente un abogado exitoso con su propio bufete y su esposa trabajaba como maestra en una escuela local. Habían estado casados durante 15 años y tenían 2 hijos adolescentes, pero la parte más difícil fue decidir cómo manejar esta situación. Podría haber confrontado simplemente a Eveina con las pruebas y exigido explicaciones. Podría haber presentado la demanda de divorcio inmediatamente, pero quería justicia, no solo para mí, sino también para Marta. Ambos éramos víctimas de estas 2 personas egoístas que pensaron que podían destruir nuestras vidas sin consecuencias. Decidí reunir más pruebas. Durante las siguientes 2 semanas, documenté cada mentira que Eveina me dijo, cada falsa reunión de negocios, cada falso retraso en el trabajo. Contraté a un investigador privado que la fotografió con Richard en varios lugares de la ciudad. Las fotos fueron devastadoras. Vi a mi esposa, a quien había amado y confiado durante 7 años, en los brazos de otro hombre. Los vi riendo, besándose, tomados de la mano, haciendo todo lo que ella solía hacer conmigo, pero ahora con él. Pero lo que más me rompió el corazón fue ver lo feliz que se veía. En todas esas fotos, Eveina parecía genuinamente feliz. Estaba radiante, riendo, mirando a Richard de la forma en que solía mirarme en los primeros años de nuestro matrimonio. Estaba claro que esto no era solo una aventura física. Ella estaba emocionalmente involucrada en esta relación. Esta realización fue quizás la más dolorosa de todas. Podría haber perdonado un momento de debilidad, un error, incluso una breve aventura. Pero ver que ella realmente amaba a alguien más, que había estado fingiendo amarme mientras su corazón pertenecía a otro, eso era insoportable. Mientras tanto, ella seguía interpretando el papel de esposa amorosa en casa. Preguntaba por mi día, cocinaba la cena, incluso inició la intimidad un par de veces. Cada caricia se sentía como una violación ahora que conocía la verdad. 3 semanas después de descubrir la verdad, estaba listo para actuar. Había compilado un archivo completo de pruebas, impresiones de mensajes, fotos del investigador privado, extractos bancarios que mostraban restaurantes caros y hoteles donde ella había estado con Richard usando nuestra tarjeta de crédito conjunta, e incluso grabaciones de un grabador de voz que había escondido en su bolso durante uno de sus encuentros. Pero antes de destruir mi propio matrimonio, sentí la obligación de advertir a Marta.
Ella merecía saber la verdad sobre la doble vida de su esposo. La llamé a la escuela, me presenté y le pregunté si podíamos reunirnos para discutir algo importante sobre nuestros cónyuges. Ella estaba confundida, pero aceptó reunirse en una cafetería después del trabajo. La reunión con Marta lo cambió todo. Marta resultó ser una mujer amable e inteligente de mi edad. Cuando le mostré las pruebas de la aventura de Richard, no pareció sorprendida. Pareció aliviada. Sabía que algo andaba mal, dijo en voz baja, mirando las fotos. Él había estado actuando extraño durante meses, siempre trabajando hasta tarde, recibiendo llamadas misteriosas, siendo reservado sobre su horario. Pero yo seguía diciéndome que estaba siendo paranoica. Me contó que Richard se había vuelto distante y frío en casa, criticándola constantemente a ella y a sus hijos, quejándose de su vida aburrida. Ahora entendía por qué comparaba su vida familiar con su emocionante aventura con Eveina. Hablamos durante 3 horas, compartiendo nuestro dolor y apoyándonos mutuamente. Marta decidió que ella también quería el divorcio, pero como yo, quería hacerlo bien. Juntos desarrollamos un plan que expondría tanto a Richard como a Eveina simultáneamente. Decidimos esperar hasta el fin de semana romántico planeado por Richard y Eveina. Habían reservado un resort de lujo en Wisconsin para el siguiente fin de semana, usando nuestro dinero y mintiéndonos a ambos sobre su paradero. Marta le diría a Richard que visitaría a su hermana mientras yo fingiría ir a un viaje de negocios. En cambio, ambos conduciríamos al resort y los confrontaríamos juntos. Pero la confrontación resultó muy diferente de lo que habíamos planeado. Ese viernes por la noche, tanto Richard como Eveina salieron para su escapada de fin de semana, ambos mintiéndonos sobre a dónde iban. Eveina me dijo que asistiría a una conferencia de diseño en Milwaukee, mientras Richard le dijo a Marta que estaba en un seminario legal en Madison. Marta y yo conducimos al resort por separado, planeando encontrarnos en el vestíbulo. El resort era realmente lujoso, exactamente el tipo de lugar al que los cónyuges infieles irían para sentirse sofisticados en su traición. Los encontramos en el restaurante del resort cenando. Estaban sentados en una mesa romántica junto a la ventana tomados de la mano, completamente absortos el uno en el otro. Verlos juntos así, tan cómodos y felices en su engaño, hizo que mi ira hirviera. Pero Marta tuvo una mejor idea que la confrontación que habíamos planeado. No les demos la satisfacción de una escena dramática, susurró. Hagamos algo que realmente los sacuda. En lugar de confrontarlos directamente, nos sentamos en una mesa cercana donde pudieran vernos una vez que miraran alrededor. Marta llamó al teléfono de Richard y yo llamé al de Eve. Observamos cómo ambos miraban sus teléfonos, veían nuestros nombres y sus rostros palidecían. «Hola, cariño», dijo Marta en voz alta por teléfono. «Estoy en ese encantador resort en Wisconsin que recomendaste, el que dijiste que visitaste el año pasado para un seminario. Qué curioso, el conserje dice que nunca han organizado seminarios legales aquí, pero se acogen muchas parejas románticas». Mientras tanto, yo le dije a Eveina: «Hola, cariño, acorté mi viaje de negocios para sorprenderte. Estoy en tu conferencia de diseño en Milwaukee, pero nadie aquí ha oído hablar de ti. ¿Dónde estás exactamente?» La mirada de puro terror en sus rostros valió meses de dolor. Richard y Eveina miraron frenéticamente alrededor y nos vieron sentados allí, con los teléfonos en la mano, mirándolos directamente. Richard se puso completamente blanco mientras Eveina dejó caer su copa de vino que se hizo añicos en el suelo. Intentaron acercarse a nosotros, pero Marta y yo simplemente nos levantamos y salimos del restaurante, dejándolos lidiar con el desastre que habían creado, literal y figurativamente. En el estacionamiento, Marta y yo nos abrazamos, ambos llorando, pero también sintiendo un extraño alivio. La verdad finalmente había salido a la luz y ya no teníamos que fingir más. Las consecuencias fueron rápidas y decisivas. Tanto Richard como Eveina intentaron llamarnos docenas de veces esa noche, dejando mensajes de voz desesperados tratando de explicarse. Richard afirmó que era solo una crisis de la mediana edad y le rogó a Marta que lo perdonara. Eveina alternaba entre disculpas y enojo, en un momento incluso culpándome por no ser el marido que ella necesitaba. Marta y yo ya habíamos consultado a nuestros abogados y presentado la demanda de divorcio antes de ese fin de semana. Teníamos todas las pruebas que necesitábamos y tanto Richard como Eveina fueron tomados completamente por sorpresa. Los procedimientos de divorcio fueron sorprendentemente fluidos. Richard, siendo el mismo abogado, sabía que no podía luchar contra las pruebas y estaba más preocupado por proteger su reputación profesional que por pelear el divorcio. Eveina intentó alegar que merecía la mitad de todo,
pero sus propios mensajes sobre planear quitarle todo a Víctor trabajaron en su contra. Lo más satisfactorio fue ver cómo su aventura se desmoronaba bajo la presión de la realidad. Una vez que su relación secreta fue expuesta, la pasión de Richard y Eveina se convirtió rápidamente en culpas mutuas. Richard estaba furioso porque el descuido de Eveina con su teléfono los había expuesto. Eveina estaba enojada porque Richard había mentido sobre estar separado de su esposa. Su gran romance construido sobre mentiras y traición no pudo sobrevivir a la dura luz de la verdad. En 2 meses, habían terminado, cada uno culpando al otro por la destrucción de sus matrimonios. Richard perdió a su esposa, a sus hijos y eventualmente su bufete cuando se corrió la voz sobre su aventura. Aparentemente, los clientes de derecho familiar no quieren abogados que destruyan familias. Eveina perdió a su esposo, su hogar y varios clientes que se enteraron de su engaño y no quisieron trabajar con alguien en quien no pudieran confiar. Marta y yo nos apoyamos mutuamente durante el proceso de divorcio y nos convertimos en buenos amigos. No románticamente, ambos necesitábamos tiempo para sanar, sino como personas que entendían el dolor y la traición del otro. 6 meses después, ambos divorcios se finalizaron. Me mudé a un nuevo apartamento y comencé a reconstruir mi vida. Fue difícil al principio. Después de 7 años de matrimonio, tuve que aprender a estar solo de nuevo. Pero gradualmente comencé a apreciar la paz de no tener que preguntarme si mi pareja me estaba mintiendo. Marta también comenzó una nueva vida. Se mudó a una ciudad diferente con sus hijos y consiguió un trabajo en una mejor escuela. Sus hijos, que habían estado confundidos y heridos por el comportamiento de su padre, comenzaron a prosperar en su nuevo entorno. La última vez que vi a Eveina fue en el juzgado cuando firmamos los papeles finales. Se veía mayor, cansada, derrotada. Había perdido peso y parecía una sombra de la mujer confiada con la que me había casado. «Víctor», dijo cuando salíamos del juzgado, «quiero que sepas que una vez te amé. Simplemente, me perdí en el camino». La miré y no sentí nada. Ni enojo, ni amor, ni tristeza, solo vacío donde antes estaban todas esas emociones. «Eveina», respondí, «creo que no te perdiste. Creo que te encontraste. Y resulta que eres alguien que nunca conocí realmente». Esa fue la última conversación que tuvimos. Ha pasado 1 año desde entonces. He aprendido a confiar de nuevo, lentamente y con cuidado. He empezado a salir con alguien nuevo, una colega llamada Jennifer, que conoce toda mi historia y entiende por qué la confianza es tan importante para mí. Marta también encontró a alguien nuevo, un compañero maestro que adora a sus hijos y la trata con el respeto que merece. Ni Richard ni Eveina encontraron la felicidad que pensaron, que estaban buscando. El bufete de Richard nunca se recuperó y terminó trabajando para el bufete de otra persona en un estado diferente. El negocio de diseño de Eveina fracasó cuando su reputación quedó arruinada y se mudó de regreso a su ciudad natal para vivir con sus padres. Su gran historia de amor, que pensaron que justificaba destruir 2 matrimonios y herir a 4 personas, duró exactamente 3 meses después de ser expuesta. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que descubrir la verdad fue lo mejor que pudo haberme pasado. Desperdicié 7 años de mi vida con alguien que no me respetaba, no me amaba y era capaz de un engaño y crueldad elaborados. Si no hubiera descubierto la aventura, podría haber desperdiciado aún más años en un matrimonio falso. El dolor fue terrible, pero fue temporal. La humillación fue aplastante, pero me enseñó a valorarme más. La traición fue devastadora, pero me mostró cómo debería ser la verdadera lealtad y confianza. Lo más importante es que me enseñó que a veces lo peor que te pasa puede ser en realidad lo mejor que te pasa si eres lo suficientemente fuerte como para aprender de ello y seguir adelante. Estoy agradecido ahora por esa noche sin dormir en la que decidí revisar el teléfono de Eveina. Estoy agradecido por la amistad y el apoyo de Marta. Estoy agradecido por los abogados que nos ayudaron a navegar el proceso de divorcio de manera justa. Y estoy agradecido de ya no estar casado con alguien que podía mirarme los ojos todos los días y mentir con tanta facilidad y convicción. Hoy soy más feliz de lo que he sido en años. Tengo relaciones genuinas con personas que se preocupan por mí. Tengo autoestima y paz mental. Tengo un futuro construido sobre la verdad en lugar de mentiras. A veces la traición no es el final de tu historia. Es el comienzo de una mejor. Gracias por ver el vídeo hasta el final.